En el corazón de la Europa del siglo XVIII, en las oscuras y sumamente estrechas calles de un gueto en Frankfurt, nació un linaje que redefiniría para siempre nuestra comprensión misma de lo que significa el poder. Comencemos este análisis documental adentrándonos en el misterio financiero más grande de la historia moderna. A ver, imaginemos por un momento un mundo donde el destino de naciones enteras no se decide bajo la luz de los grandes palacios. No, se decide en las sombras, se decide detrás de pesadas puertas cerradas, a través de libros de contabilidad herméticos y simples letras de cambio. Es un escenario que parece sacado de la más pura ficción de suspenso, pero es la cruda, innegable y absolutamente fascinante historia real de una familia que, literalmente, cambió el mundo. Pensemos detenidamente en el inmenso peso de estas palabras. No llevaban coronas, pero financiaban a quienes las portaban. No dictaban las leyes directamente, ni se sentaban en los tronos, pero tenían en sus manos la supervivencia económica y militar de quienes sí lo hacían. Es vital entender una regla de oro cuando hablamos de historia. El verdadero poder, ese tipo de poder absoluto que mueve ejércitos a través de continentes y traza de nuevo las fronteras globales, rara vez opera bajo la luz del sol. Este poder se mueve, respira y domina, silenciosa y enteramente, desde las sombras. Bien, profundicemos en esto porque es clave. Por siglos, este nombre ha estado envuelto en una espesa niebla de conspiraciones, mitos de Internet y susurros interminables sobre una especie de dominación global oculta. Es un mito muy atractivo, claro, y fácil de esparcir, pero nuestra tarea en esta exploración es separar esa niebla de la pura realidad. Y el verdadero misterio que vamos a desentrañar aquí, que resulta muchísimo más impactante y sofisticado que cualquier teoría de conspiración, es su visión financiera. Es decir, cómo exactamente un pequeño grupo de humildes cambistas logró construir la fortuna más grande, compleja y decisiva de toda la historia moderna. Ahora, lo verdaderamente fascinante es que toda esta vasta influencia global comenzó en un espacio físico minúsculo. Hablamos de Mayer Amschel Rothschild operando desde una casa de apenas 3 metros de ancho, incrustada en el hacinado callejón de los judíos en Frankfurt. Esta modesta vivienda estaba identificada simplemente con un escudo rojo colgado en la puerta, que en alemán se dice Zum Roten Schild. Y sí, exactamente de ese objeto proviene el hoy legendario apellido. Mayer no heredó tierras, no heredó ejércitos ni títulos de nobleza. Lo que sí poseía era una capacidad intelectual asombrosa para leer el inestable tablero de ajedrez europeo. Mientras otros solo veían pánico y caos absoluto por las constantes guerras, él vio una oportunidad brillante, metódica y clara, intercambiando monedas raras y otorgando crédito de forma sumamente estratégica. Y esto ilustra de manera brillante cómo esta red salió de Frankfurt para establecerse de forma permanente en las metrópolis clave de la época. Mayer sabía perfectamente que para escalar su visión monumental, un solo hombre jamás podría dominar las finanzas del mundo. Necesitaba un ejército, pero uno de absoluta e inquebrantable lealtad. Así que ejecutó una estrategia maestra verdaderamente insuperable. Desplegó a sus propios 5 hijos a las grandes capitales financieras de Europa. Establecieron bases de operaciones en Londres, París, Viena y Nápoles, manteniendo siempre el centro en Frankfurt. De un solo y fríamente calculado golpe, crearon una red unificada e ineludible que cubría como una gigantesca telaraña todo el continente. Fíjense en la profundidad de esta advertencia paternal, porque captura la esencia misma de su triunfo a través de los siglos. Esta unidad inquebrantable permitió que la familia operara no como un grupo de individuos dispersos, sino como un solo y masivo organismo vivo, respirando al unísono. Mientras el resto de los bancos y las naciones competían amargamente entre sí, ellos compartían información privilegiada y movían capital sin ningún tipo de fricción. Utilizaron una red privada de correos, carruajes y barcos que era de hecho muchísimo más rápida y segura que la de cualquier gobierno oficial de la época. Eran invencibles precisamente porque eran uno solo. Y esa inmensa y silenciosa ventaja con la información nos lleva a una pregunta monumental, una que parece literalmente imposible. ¿Cómo adueñarse de un imperio entero en apenas 24 horas? Para responder a este enigma, debemos trasladarnos en el tiempo, año 1815. Nos acercamos rápidamente al momento más tenso, dramático y definitivo de toda esta historia. El campo de batalla es Waterloo. En ese fango, bajo el humo espeso de los cañones, el destino de toda Europa dependía exclusiva y agónicamente de si Napoleón Bonaparte era derrotado o si lograba alzarse con la victoria. En esta carrera contrarreloj, la velocidad lo era absolutamente todo. Mientras los ejércitos marchaban durante días agonizantes y la sangre cubría los campos de Waterloo, en Londres, Nathan Rothschild esperaba fríamente, calculando cada variable.
Gracias a su impecable e invisible red de jinetes veloces y palomas mensajeras cruzando el Canal de la Mancha en cuestión de horas, desafiando incluso las tormentas, la inteligencia superior de Nathan le entregó una noticia de un valor incalculable. Wellington había ganado la batalla. Y el detalle más escalofriante de todos es que Nathan obtuvo esta información confirmada un día entero antes de que el propio gobierno británico tuviera idea de lo que había pasado. Y entonces ocurre lo impensable en el corazón del distrito financiero. Cuenta la leyenda, esa fascinante y oscura mezcla de historia rigurosa y mito, que Nathan Lord Childs se dirigió a la Bolsa de Londres y comenzó a vender sus valiosos bonos del gobierno. De manera masiva, silenciosa y fríamente calculada. El mercado entero, observando al hombre mejor informado de toda Europa deshacerse frenéticamente de sus activos, entró en un pánico absoluto y contagioso. Napoleón ha ganado, pensaron todos los corredores en la sala. En medio de los gritos, el caos y la desesperación total, el precio de las acciones colapsó por completo, tocando el fondo más abisal. Pero justo en ese último microsegundo, cuando el valor estaba por los suelos, cuando la ruina parecía inminente y el pánico ciego se había apoderado de cada inversionista en esa sala, la trampa se cerró. Nathan compró todo. Fue un golpe maestro definitivo, una jugada financiera absolutamente despiadada, calculada y brillante. Al comprar las acciones desplomadas en el punto más bajo posible, por simples centavos, justo antes de que llegara cabalgando la noticia real de la victoria británica, el mercado rebotó violentamente y él aseguró su posición suprema para siempre. En una sola jornada de caos orquestado, esa fortuna familiar se multiplicó de forma astronómica, desafiando cualquier lógica de la época. Nathan se convirtió, literalmente, de la noche a la mañana, en el dueño virtual de la inmensa deuda británica. Y, por extensión ineludible, en el banquero principal del imperio más grande y poderoso del planeta. A partir de ese preciso e histórico instante, el dinero dejó de ser simplemente montones de papel o metal guardado en bóvedas, se transformó en el arma definitiva de influencia global. Pensemos en esto. No hubo guerra posterior, construcción masiva de ferrocarriles, ni la inmensa obra del Canal de Suez o el acelerado desarrollo de la revolución industrial que no pasara de alguna forma por sus manos invisibles. Entonces, el punto crucial aquí es que, destilando esta historia mucho más allá del puro suspenso de este episodio, la epopeya nos deja 3 reglas concretas e inmutables del poder. Reglas que, por cierto, siguen rigiendo implacablemente los mercados financieros de hoy. Primero, la información es oro puro. Quien sabe la noticia primero y actúa en silencio, gana la partida entera. Segundo, la diversificación geográfica. Al no concentrar todos los recursos en una sola nación, si una rama del imperio sufría por la guerra, otra rama prosperaba financiando al vencedor. Y tercero, la discreción absoluta como el escudo más impenetrable de todos. Y esa discreción vital está codificada sutilmente en el propio lema de la familia: Concordia, Integritas, Industria, Unión, Integridad e Industria. Pero detrás de estas palabras aparentemente nobles y bastante conservadoras, se esconde una regla de oro mucho más profunda, fundamental para su supervivencia y expansión silenciosa a través de los siglos turbulentos. Nunca ostentar la verdadera riqueza de manera innecesaria ante el poder político. Al mantenerse firmemente unidos y operar desde el rigor del trabajo duro, la paciencia y un silencio sepulcral, se volvieron financieramente invisibles para las masas, pero políticamente indispensables para absolutamente todas las coronas del mundo. Hoy en día, si analizamos el panorama moderno, la inmensa fortuna original de esta dinastía se encuentra altamente diluida. Está repartida entre cientos de herederos y una red verdaderamente laberíntica de complejos fideicomisos operando muy pero muy lejos del escrutinio del ojo público. Las inagotables teorías de Internet seguramente seguirán debatiendo de forma apasionada si controlan el mundo en secreto, desde una sala oscura. Pero al analizar los datos fríamente y sin sesgos, eso es probablemente falso en la actualidad. Sin embargo, la realidad histórica sigue siendo monumental e innegable. Las mecánicas fundamentales de las finanzas globales, las verdaderas reglas del juego financiero moderno que cada institución juega hoy, fueron inventadas, probadas y perfeccionadas en la sombra por ellos. Lo que inevitablemente nos deja con esta reflexión final, una interrogante profunda y francamente escalofriante que perdura hasta nuestros días, latiendo en cada transacción electrónica que ocurre alrededor del globo en fracciones de segundo. ¿El verdadero poder radica simplemente en acumular el dinero en una enorme bóveda? ¿O en tener la red de información necesaria para saber exactamente hacia dónde se mueve ese dinero mucho antes que los demás? La próxima vez que se observe una simple moneda o se lea un titular financiero, vale la pena recordar esta silenciosa lección de las sombras. Y si este análisis ha resultado fascinante, podemos estar seguros de que siempre habrá más secretos en la profunda historia del dinero, esperando pacientemente ser revelados en una próxima exploración.